Muy buenas tardes, continuando con la presentación. Mi nombre es Luis de Jan, voy a hablarle de calcular el volumen de gas con la ecuación de estado de Soares-Redlich. Soares-Redlich, tenemos la tabla. Para calcular el volumen de gas con la ecuación de Soares-Redlich, primero tenemos que calcular, aquí tenemos la ecuación, donde se calcula el volumen es igual a la constante B más la constante de los gases por la temperatura entre la presión más la de la mezcla entre un volumen inicial multiplicando el volumen inicial más la constante B. Para poder determinar lo que sería esta fórmula, primero tenemos que proceder a calcular la constante AC, la constante B, que la tenemos aquí abajo. Una vez, para determinar la constante AC, es igual la derivada A por la constante de los gases al cuadrado por la temperatura crítica entre la presión crítica. Luego, calculamos la constante B, que es igual a la derivada B por la constante de los gases por la temperatura crítica entre la presión crítica. Esta fórmula hay que aplicarla a cada uno de los elementos de la mezcla. Ya posteriormente calculamos lo que es la fracción molar, que es igual al menos 1 logaritmo de la presión de vapor reducida más 1. De igual manera, esta fórmula es aplicable a cada uno de los elementos de la tabla. Una vez determinado esto, procedemos a calcular lo que es la derivada parcial. La derivada es igual a 1 más la masa por 1 entre la temperatura reducida elevada a la media, todo esto elevado al cuadrado. Ya posteriormente, una vez calculado esto, procedemos a calcular lo que sería la AT de la mezcla. La AT es igual a la constante AC por la derivada. Ya una vez culminado esto, procedemos a calcular lo que es la AT de la regla de la mezcla de Soares-Redlich, que es la sumatoria de la fracción molar por la fracción molar multiplicando la ATI de la mezcla por la ATI de la mezcla elevada a la media por 1 menos la interacción binaria. La interacción binaria la podemos localizar, tabulada de cada uno de los elementos. Ya una vez colocado lo que sería la AT de la mezcla, procedemos a calcular lo que sería la B, que la B es igual a la sumatoria de la fracción molar multiplicando la constante B. Ya una vez obtenido estos valores, procedemos a calcular lo que es el volumen inicial de la mezcla. El volumen inicial es igual a la constante de los gases por la temperatura entre la presión. Eso me da un valor de 4.53. Ya una vez determinado lo que sería la AT de la mezcla, lo que es la constante B y el volumen inicial, procedemos a calcular lo que es el volumen de gas. El volumen de gas entonces es igual a la constante B más la constante de los gases por la temperatura entre la presión más la AT de la mezcla entre el volumen inicial multiplicado el volumen inicial más la constante B. Ya el resultado que nos podemos observar es el 0.97. Ahora procedemos a calcular el volumen de gas con la segunda ecuación de estado, que en este caso elegimos la ecuación de Penrobinson. Con la ecuación de Penrobinson es una variación de la ecuación de Soares-Redlich, en la cual tiene la misma regla de mezclado con respecto a la AT y a la B. Procedemos entonces a calcular el mismo procedimiento, calculamos la constante AC y la constante B a cada uno de los elementos, que la constante A es la multiplicación de la constante de los gases por la temperatura crítica al cuadrado entre la presión crítica, y la constante B es igual a la constante B por la constante de los gases por la temperatura crítica entre la presión crítica. Procedemos nuevamente a calcular lo que sería el factor acéntrico, que es 1 menos el logaritmo de la presión de vapor reducida más 1 de cada uno de los elementos. Después procedemos a calcular lo que sería alfa, que es 1 más la masa por 1 entre la temperatura reducida a la media, todo esto elevado al cuadrado. Luego calculamos la AT, que es igual a la constante AC por la derivada, todo esto de cada uno de los elementos. Ya una vez determinado esto, procedemos a arreglar la regla de mezclado,
donde decimos que la AT es la multiplicación de la fracción molar por la fracción molar entre la AT de la mezcla, entre la ATJ por la TJ, elevada a la media, por 1 entre la alteración binaria. Y la constante B es la sumatoria de la fracción molar por B. Una vez determinados estos valores, procedemos a calcular lo que sería igual el volumen inicial, con la misma fórmula. El volumen inicial es igual a la constante de los gases por la temperatura entre la presión. El valor es similar al mismo valor de Sober-Redlich-Kedrich. Y luego ahora sí podemos calcular lo que sería el volumen. El volumen es igual a la constante B más la constante de los gases por la temperatura entre la presión más la AT de la mezcla entre el volumen que multiplica el volumen más la constante B más B por el volumen menos B. Y el valor que obtenemos es el valor de 0.88.